da mucho gusto que puedas acompañarnos y conectarte a este programa. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Muchas gracias por estar justo en este momento listo para estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias. Y una vez más les mencionamos que en nuestras distintas páginas que se ha publicado este mensaje, hemos recibido esa retroalimentación con sus comentarios, con sus preguntas, como también hemos visto que han compartido para que otros lo puedan ver. Y gracias porque son de verdad centenares de personas que tienen esa disposición de abrir la Biblia y también de abrir su corazón para el estudio de la palabra del Señor. Estamos abordando varios temas basados en la palabra del Señor. Y la última reunión conversamos sobre la importancia de la unidad de la iglesia, donde dejamos ver que la iglesia debe estar unida porque Cristo oró por la unidad de la iglesia para que los demás vieran que Cristo guía a su iglesia. También vimos que la unidad de la iglesia es tan importante porque de esa manera hacemos más fácil la predicación del evangelio cuando una iglesia está unida. Hablamos también que es en la iglesia donde manifestamos amor hacia nuestros hermanos y a medida que manifestamos nuestro amor, la unidad va creciendo, va creciendo. Es en la iglesia donde nosotros realmente experimentamos el crecimiento del amor de Jesús en nuestro corazón, los unos hacia los otros, y también dijimos que es en la unidad de la iglesia donde resistimos mejor los ataques del diablo, porque no estamos solos, hay una iglesia que está orando por nosotros, una iglesia que nos anima con textos bíblicos, una iglesia que nos involucra en las actividades misioneras o actividades propias de la iglesia. Ahora, si la importancia de la unidad de la iglesia tiene efectos a nivel local de la iglesia, impacta en la comunidad y es un testimonio de que somos discípulos de Cristo Jesús y es como la iglesia ha llevado a cabo su obra misionera y la terminará con el testimonio de una iglesia unida. Es justo que nos preguntemos entonces y respondamos también, ¿cómo lograr la unidad de la iglesia? Ese es nuestro tema para hoy. ¿Cómo se logra la unidad de la iglesia? Y es importante que nos basemos en la palabra del Señor y que recordemos esto o tomemos nota para provocar también mejor unidad en nuestro grupo pequeño, en nuestra iglesia, en nuestro distrito, en nuestro campo misionero al cual pertenecemos. En primer lugar, la unidad de la iglesia se logra siguiendo el ejemplo de la divinidad. Y comparto con ustedes ahora uno de los tremendos versículos de unidad que hay en el Nuevo Testamento.
Dice San Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Recordemos los que estudiamos en su momento cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hablamos de la divinidad. ¿Recuerdan? Juntos en propósito. Por ejemplo, en el propósito de la salvación de la raza humana, se ve la unidad del Padre, la unidad del Hijo, la unidad del Espíritu Santo. El Padre está en su trono. El Hijo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por cada uno de los pecadores arrepentidos. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, para provocar en nosotros ese arrepentimiento y esa búsqueda del perdón en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en un propósito que es el rescate o la salvación del ser humano, para que en lugar de muerte eterna tenga derecho a la vida eterna con y en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús oró por la unidad. ¿Cómo se logra entonces? Siguiendo el ejemplo de la divinidad. Por eso es que si hay una persona que se siente protagonista dividiendo la familia, dividiendo el grupo pequeño, dividiendo la iglesia, dividiendo el distrito, esa persona en realidad no está siguiendo el ejemplo de Dios, está siguiendo el ejemplo del diablo, porque el diablo es el que divide, es el que desune, es el que busca que no haya unidad en la iglesia. Así que los verdaderos cristianos siguen el ejemplo de Cristo Jesús, siguen el ejemplo de la divinidad y dicen, si ellos siendo divinos se mantienen unidas, por favor, joven, busquemos la unidad, señorita, busquemos la unidad, hermanos adultos, niños, mujeres, todos acá en la iglesia vamos a procurar la unidad, sigamos el ejemplo de la divinidad. Así es como se logra que una iglesia empiece a estar cada vez mejor unida. En segundo lugar, la unidad de la iglesia se logra por la fe en Cristo Jesús. Voy a leer este pensamiento bíblico y luego voy a explicar. Gálatas 3, 26 al 28. Esta porción bíblica de Gálatas 3, 26 al 28 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, dice, estáis revestidos. Cuando yo leo este texto, viene a mi mente, por ejemplo, los colegios, las escuelas, los grupos de trabajo, las empresas, los equipos deportivos, en fin.
¿Cómo los diferencia uno? ¿Cómo uno sabe que tal elemento pertenece a tal conjunto? ¿Que tal individuo pertenece a tal grupo? Por su uniforme. Por su uniforme. Y por lo menos que yo recuerde en este básico, yo recuerdo que se notaba y se podía identificar a metros a qué instituto, qué colegio pertenecía tal o cual persona que iba ahí platicando. Por uniforme, uniforme. Es más, yo recuerdo que hasta teníamos apodos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, había un uniforme de una falda que era verde con cuadritos blancos. Era cuadriculada la falda, ¿verdad? Y los colores eran verde y blanco. Pues se les llamaba las cebollitas, porque era un instituto donde solo jovencitas iban. Entonces, las cebollitas. ¿Cómo se distinguían las cebollitas de los otros establecimientos? Por uniforme. Ahora, es nada más para ilustrar. No estamos acá proponiendo que de pronto le pongamos sobrenombre a todos los uniformes, ¿verdad? Porque hay o se presta para eso. Pero el punto es, ¿está la iglesia unida? Solo se logra en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra? En Cristo Jesús. Cuando nos revestimos de Cristo Jesús, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, entonces vamos a lograr la unidad. Lograr la unidad. Me gustó la otra vez cómo lo explicaba alguien. Y él decía, es poner a Cristo en este lugar, en el centro. Y cuando Cristo está en el centro, entonces viene alguien de aquel extremo y se va uniendo a Cristo Jesús. Su meta es Cristo Jesús, se une a Cristo Jesús, persevera en Cristo Jesús y va a continuar en Cristo Jesús. Pero también el otro que estaba en otro extremo, mira a Cristo Jesús, busca a Cristo Jesús, se acerca a Cristo Jesús, está con Cristo Jesús, persevera en Cristo Jesús, continúa en Cristo Jesús. Cuando nos damos cuenta de los extremos han venido para unirse, pero ese factor de unidad se llama Cristo Jesús. Esa persona que une a la iglesia se llama Cristo Jesús. Otro vendrá de otro extremo, otro de otro extremo. De todos los extremos podemos venir, pero cuando venimos a Cristo, entonces hay unidad. ¿Cómo se logra la unidad de la iglesia? Viendo a Cristo Jesús, teniendo a Cristo Jesús como centro. Por eso, la iglesia que predica, la iglesia que enaltece, la iglesia que presenta a Cristo Jesús y la iglesia que hace de Jesús su fundamento, su base y su razón de ser, es una iglesia que va a conseguir la unidad. Porque entonces el de aquel extremo ya no vendrá por ver al predicador, por ver qué pastor hay, así voy o no voy, por ver quién quedó de primer anciano para seguir o no seguir, por ver quién es director de escuela sabática, quién es director de jóvenes, quién es director de ministerio infantil o de ministerio de la mujer. Ya no vamos a ver personas, no vamos a ver puestos, no vamos a ver categorías. Vamos a ver a Cristo Jesús y en Cristo Jesús todos somos revestidos. En otras palabras, todos tendremos una misma camiseta, todos tendremos un mismo uniforme en Cristo Jesús. A lo mejor nos van a poner apodos, no importa. Recuerden a los hermanos allá cuando solo hablaban de Cristo, y los hermanos de Antioquía solo hablaban de Cristo y les apodaron los cristianos, porque quien los unía era Cristo Jesús. Y hoy también nos dicen a nosotros, los cristianos, porque hablamos de Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús, nos acercamos a Cristo Jesús y cuando llegamos todos a Jesús, entonces vemos que hay otros también ahí y todos nos mantenemos unidos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor también en Efesios 4:3. Y en tercer lugar, voy a enfatizar, la unidad de la iglesia se logra por medio de los dones espirituales. Sí, eso es lo que dice Efesios 4:3. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, de perfeccionar a otros pastores y maestros para la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿cómo se logra la unidad de la iglesia? Se logra por medio de los dones espirituales. Y es aquí donde cabe mencionar una nota importantísima. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones. Así dice la palabra del Señor. La pregunta es ¿para qué? Dice, para perfeccionar a los santos y para que lleguen a la unidad, dice acá, del conocimiento del Hijo del hombre, de Cristo Jesús. Por eso me encanta la definición que alguien hace de los dones espirituales y dice que son para gloria de Dios, no para enaltecer al individuo que ha recibido ese don. Por ejemplo, si alguien recibió de parte del Espíritu Santo el don de la enseñanza, luego de una clase bíblica, de una clase doctrinal, de una clase de escuela sabática, de una clase para jóvenes, de una clase para conquistadores o guías mayores, en fin, quien tiene el don de la enseñanza lo va a hacer tan extraordinaria esa clase que más de alguno va a decirle, profe o hermano o hermana o maestra, por fin entendí hoy. Mucho tiempo estuve tratando de ver, pero hoy aprendí. Gracias por esa enseñanza. Hoy sí comprendí, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. La aprendí tanto que ya puedo enseñarla. Es probable que ese maestro, esa maestra, si no tiene bien el concepto de para qué son los dones espirituales, pueda decir, no hay problema, estamos a la orden. Gracias a mis conocimientos, a mis materiales que tengo, a mis libros, a mi capacidad, a lo que yo realmente soy. Por eso he dado una clase ahí nada más para que ustedes capten. Cuidado. Cuidado, los dones espirituales no pretenden que haya, por decirlo así, varios héroes. No busca destacar personas. Los dones espirituales buscan unir a la iglesia. Entonces, cuando un maestro da una clase extraordinaria que los alumnos dicen, hoy sí aprendí, la gloria es para Cristo Jesús. Y ese maestro o maestra dice, yo creo que de esta manera la iglesia va a estar más unida. Hoy la iglesia va a estar tan unida en la profecía que va a dar gloria al Señor. ¿Comprendemos? Por poner un ejemplo, aquel que tiene ese don de la oración, de la intercesión, y luego Dios le da el don de orar por los enfermos, va a ser para que la iglesia se una, para que traiga a sus enfermos, a sus vecinos que están con quebrantos de salud, a sus familiares, y para que se ore y para que ocurran milagros de sanidad. De esa manera la iglesia va a estar unida gracias a los dones que el Espíritu Santo da. Si el don que tienes en la iglesia provoca unidad a la iglesia, estás en la ruta correcta. Pero si el don que tienes de pronto ha causado división en la iglesia, cuidado, que ese don no está siendo bien usado. El Espíritu Santo no dio ese don para dividir, dio para unir a la iglesia. Por eso en la iglesia encontramos, hermanos, que hay variedad de dones.
Y eso hace que la iglesia sea unida. Están los hermanos que atienden bien a las personas, son amables, son cariñosas, tienen el don de atender personas, el don de la predicación, aquellos sermones que impactan, que transforman, que hacen un llamado y que buscan transformaciones, llaman al arrepentimiento, consiguen decisiones para Cristo Jesús. Está el don de la enseñanza, que continúan enseñando a los que se han bautizado, formando a los que se han bautizado. El don de la exhortación, cuando alguien está yéndose por otro camino, lo trae con amor. Esa iglesia va a estar unida. Esa iglesia va a crecer en unidad. ¿Por qué? Porque los dones espirituales tienen como propósito la edificación de los hermanos y también la unidad en Cristo Jesús, en el Hijo del Hombre. ¿Cómo entonces se logra la unidad de una iglesia? Dejándose guiar por los dones espirituales. Sigamos. En cuarto lugar, la unidad de la iglesia se logra desarrollando amor los unos a los otros. Desarrollando amor los unos a los otros. Hemos sido llamados para ser embajadores de amor hacia otras personas. Por eso es que de verdad, cuando alguien llega a una iglesia y esa iglesia ama a sus hermanos, de inmediato esa persona se va a sentir amada también. Y entonces va a decir, yo quiero pertenecer a esta iglesia, porque ahí sí se desarrolla el amor de los unos hacia los otros. Dice la palabra del Señor en San Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es ¿qué? Mi orden, mi mandato, mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros. Y San Juan 13:34 agrega, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo se logra la unidad de la iglesia? Cuando los creyentes nos amamos unos a otros. Esto tiene que ver con relacionarnos unos a otros. El Evangelio de Jesús, hermanos, en realidad es relacionamiento de unos con los otros. Si alguien, por ejemplo, dice, yo quiero ser bautizado, pero no quiero ir a ninguna iglesia, algo no está bien comprendido del Evangelio, o de parte del instructor que no ha sabido dar la enseñanza correcta, o de parte del alumno que no ha comprendido que en la iglesia es donde se desarrolla la paciencia, la tolerancia, el amor de unos por los otros. Es donde nos hacemos muchas preguntas. Pero hay una parte que yo la aprendí y que me ha ayudado en mi vida espiritual. Que es en la iglesia donde el Señor nos lleva para limar nuestro carácter y para pulirlo cada vez más. ¿Cuánto ha mejorado nuestro carácter por estar perseverando en la iglesia? Mucho, ¿verdad? Mucho. Porque de pronto es en la misma iglesia donde encontramos actitudes que no se imagina uno. Uno se las imagina encontrar en la calle, en cualquier otro lugar, pero no en la iglesia. Pero ocurren, pasan. Pero pasan para que nosotros ahí aprendamos, ahí realmente nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y aprendamos a relacionarnos con las demás personas y de esa manera las empezaremos a amar. A amar.
Yo recuerdo que a cierta hermana se le pidió algo. Dice que la hermana llegó donde el pastor y le dijo: pastor, le informo que yo me retiro de la iglesia. Esos hermanos son un caso. No, yo no puedo estar en esta iglesia. Y el pastor le dijo: está bien, hermana, usted puede ir a otra iglesia donde usted esté en mejor armonía con los hermanos y pueda adorar mejor al Señor. Solo le pido un favor. Antes que se vaya, visite a todos los hermanos en su casa y no les diga que se va a retirar de la iglesia. Porque yo quiero que estos hermanos sientan cuando un miembro se va de la iglesia, que extrañen a un miembro cuando se va de la iglesia, que se eche de ver cuando un hermano se va de la iglesia. Y para que usted haga sentir su ausencia, vaya con cada hermano, pero no le diga que se va a retirar. Dígale: vine a orar por usted. Solo eso dígale: vine a orar por usted. Algunos la recibirán, otros no la van a recibir, otros la van a rechazar, otros en la puerta la van a atender, pero no importa. Su misión nada más es ir a orar por todos, y así se va de la iglesia. Así la van a extrañar porque usted fue la persona que oró. Y así lo hizo. Hermanos, vengo a orar por ustedes. Hermanas, vengo a orar por ustedes. Joven, vengo a orar por ti. Señorita, vengo a orar por ti. Cuando terminó de ir donde todas las familias, el pastor le dijo: hermana, ¿ya terminó? Sí, pastor. Puede irse, hermana. La hermana dijo: ¿cómo? ¿Usted me está sacando? No, usted me dijo que ya había tomado la decisión de irse, así que puede irse. Yo solo le pedí un favor, que fuera a orar por los hermanos. Pero como ya cumplió, así que usted tiene libertad. Dice la hermana: no me voy. He aprendido a amarlos. He orado por ellos. He escuchado sus necesidades. Dios ha contestado las oraciones. He intercedido por ellos. Hay oraciones que aún no han sido contestadas. Hasta que sean contestadas, vamos a seguir orando. Pastor, ¿cómo me voy a ir yo? Ahora amo a los hermanos. La iglesia es un lugar donde se va a amar a los hermanos, y eso provoca que haya unidad. Y finalmente, en quinto lugar, la unidad de la iglesia se logra en la unidad del Espíritu Santo. En la unidad del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Humanamente no podemos conseguir esa unidad, pero por el poder del Espíritu Santo sí se puede conseguir la unidad. Yo pregunto, ¿quieres ver tu iglesia unida? ¿Cómo lo vas a conseguir? Bueno, procura que los miembros de la iglesia sigan el ejemplo de Cristo Jesús. Procura que todos los dones espirituales que hay en tu iglesia sean para unir la iglesia y para perfeccionar a los santos. Que en tu iglesia se ame de verdad, y cuando se ama de verdad se va a conseguir la unidad de la iglesia. Y finalmente, deja que el Espíritu Santo guíe tu persona, guíe tu familia, guíe tu iglesia. El Espíritu Santo provocará esa unidad de tu iglesia que impactará a la comunidad, impactará al mundo. ¿Quieres que oremos por la unidad de la iglesia? Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la unidad de la iglesia. ¿Cómo lo conseguimos? Tu palabra nos dice, siguiendo el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amándonos unos a otros, desarrollando los dones espirituales allí y dejando que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y guíe la iglesia. Que sea el Espíritu Santo quien una nuestra iglesia a nivel local y a nivel mundial para que impactemos al mundo. En el nombre de Jesús. Amén.